No tan lejos de Frankfurt, en una melé de palacetes cerrada por los Alpes y la llanura helvética, ha estado la patata caliente del Credit Suisse. Con la intervención del Banco Central de Suiza, la calma ha vuelto a los mercados europeos. Es cómo ejerce el Banco Central el papel de prestamista de última instancia y, por tanto, está haciendo su trabajo. Sobre la mesa, una línea de liquidez de casi 51.000 millones de euros para despejar las dudas sobre el Credit Suisse. Que un banco puede ser solvente, pero como pase cualquier cosa, que los depósitos se te van, se te quiebra, ¿no? Taponada esa herida, el segundo problema que afrontaba la entidad suiza era la caída a plomo de sus acciones hasta mínimos históricos. Está justo en ese punto donde Credit Suisse venía deteriorándose de una manera lenta, pero de manera prácticamente inexorable desde hacía ya unos cuantos años. Pérdidas récord, escándalos por lavado de dinero, problemas de gobernanza y en los controles internos, y la fuga de clientes acaudalados, su motor de negocio. Son las gotas que han colmado el vaso de una entidad que en 2007 era el octavo banco del mundo por valor en bolsa y hoy es el 137. ¿Hay riesgo de contagio a otros bancos europeos y españoles? Rotundamente no hay riesgo de contagio a la banca española. Estamos en un momento de mucha volatilidad en los mercados. Aún así, el Banco Central Europeo ha preguntado a las entidades bajo su radar sobre su posible exposición, en parte también tras el colapso de bancos regionales en Estados Unidos. Hay que estar muy pendientes porque la situación internacional tiene esas turbulencias que han visto ustedes, pero tranquilidad porque después de la anterior crisis financiera los sistemas financieros se reforzaron mucho. Y al Gobierno le pedimos lo mismo, que esté muy pendiente y que valore la posibilidad de reforzar el sistema de supervisión. La expectación de los medios era enorme después del spoiler de anoche, cuando el diario.es adelantó el discurso de Tamames para la moción de censura. Él hoy le quita hierro. Estupendo, porque así están preparados para entender mejor y opinar mejor sobre lo que voy a decir. Según su discurso filtrado, Tamames tiene pensado, si gana la moción, convocar elecciones generales para el 28 de mayo. Ante la pregunta de por qué tanta prisa si las elecciones tocan en unos meses... Time is gold, el tiempo es oro. El texto también evidencia diferencias con el ideario de Vox, como la inmigración, la España plurinacional o el cambio climático. Ese problema mundial es el primero que tenemos por delante de todos. Abascal insiste en que su candidato es independiente y resalta lo que les une. España está deslizándose por la pendiente de una autocracia absorbente. Y quizá, una vez que han conocido las líneas maestras del discurso, deberían reflexionar sobre el sentido de su voto. ¿Por qué van a abstenerse? Feijóo lo descarta y asegura que la moción solo beneficia al gobierno. Y hay otro partido que, en mi opinión, está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho, que es el propio Vox. No va a haber una moción de censura, va a haber un dictamen del señor Tamames sobre la situación de España. El gobierno dice que la moción servirá para confrontar modelos, el del gobierno y el de la extrema derecha. Y de forma incomprensible observar cómo el principal partido de la oposición se opone a aquello que es bueno para la inmensa mayoría de los españoles, como es esta reforma de pensiones. Y no adelanta la estrategia de Sánchez para hacer frente al discurso que sí se conoce de Tamames. Empezar a endurecer los requisitos para que nadie se aproveche del bono para vulnerables, eso es lo que quiere conseguir el Gobierno. Evitar que personas que no lo precisen y que tienen ausencia de ética a la hora de acogerse a unas ayudas, que seguramente hay otras familias que la precisen mucho más, pues hagan ese ejercicio de ayudas públicas. Cuanto antes, dicen, pondrán un límite máximo a las rentas de las familias numerosas. Estudian que ronde los 26.000 euros anuales. El bono del gas lo reciben de forma automática todos los hogares que previamente hayan solicitado el bono social de la luz y sean familias numerosas. La ayuda la concede el Gobierno, pero el dinero sale del bolsillo de los ciudadanos. Lo pagamos todos con un cargo en la factura de la luz. Hoy en la Asamblea de Madrid no se hablaba de otra cosa. Comenzamos, señorías. El portavoz socialista ponía su ejemplo. Esto es la factura de la luz de mi casa. Él tiene 3 hijos y no lo cobra porque no ha pedido el bono de la luz. Esto hay que pedirlo. Lo sabe todo el mundo que lo tiene. Lo sabe. ¿Y sabe cuál es la prueba? ¿Sabe cuál es la prueba? Que quien lo pide, lo cobra. Y quienes no lo pedimos, no lo cobramos. Esa es la diferencia. La líder de la oposición hoy pedía disculpas. Tras exigir el cese del vicepresidente madrileño Osorio por cobrar la ayuda, se supo que ella también la recibía. Ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón.
Yo me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco. La presidenta madrileña le exigía coherencia. Vive como hemos conocido a todo trapo y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. A su lado escuchaba Enrique Osorio, que hoy ha vuelto a justificarse alegando que la norma lo permite. El director del Instituto de Sallent, donde estudiaba la adolescente que se suicidó y que dejó por escrito que se sentía un chico, no continuará en el puesto. El relevo ha sido consensuado con la Consejería de Educación de la Generalitat y se producirá una vez termine el curso. La investigación para esclarecer si se produjo acoso escolar sigue su curso. Los informes elaborados por diversos especialistas, incluyendo las opiniones del alumnado del centro, están ya a disposición del juez que está investigando el caso. Su gemela, que también intentó suicidarse, continúa recuperándose. Juntos y revueltos, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, ninots llenos de referencias a la política española. Con su socarronería habitual, las fallas sacan a pasear el látigo de la sátira. Sobre todo política, que es lo que más se busca aquí en las fallas, criticar un poquito. Increíble, no sé dónde sacan la imaginación para estas figuras, la verdad, También presente la agenda internacional como la muerte de la reina de Inglaterra y la guerra de Ucrania. Putin retratado como un villano a punto de pulsar el botón nuclear o en forma de demonio. Mira, ese es Putin, con los ojitos. La familia real está casi al completo en esta falla. Los reyes Felipe y Leticia, el rey emérito con el conejito de Playboy y los excesos de Froilán circulan por Valencia. Personajes televisivos, cocineros mediáticos, nadie quiere perderse ningún detalle. Y hoy los móviles trabajan horas extras, los más pequeños prefieren los personajes de ficción. Lo que más me gusta de la falla es... A ver qué piense... ¡Esa princesa de ahí! Y los mayores... Toda la crítica de la situación, ya sea local, mundial, es muy interesante, muy divertido. Durante unos días las fallas nos permiten ver el mundo de forma distinta. Del Festival de Málaga hoy ha habido una protagonista indudable. Sofía Otero, de 9 años, es la ganadora del Oso de Interpretación en la última Berlinale. Sobre ella gira la película 20.000 especies de abejas, donde se aborda la transexualidad en la infancia. La película aspira al principal premio del festival. Precisamente en Francia, a esta hora estaba prevista la votación del proyecto de ley para retrasar la edad de jubilación, pero finalmente esa votación no se va a producir porque hace apenas unos minutos acabamos de conocer, Mavi Doñate, que la primera ministra ha decidido aprobar esa reforma por decreto. Así es, al final la ley de la reforma de las pensiones no se va a someter a votación. En este momento en el hemiciclo lo está explicando las razones. Hay mucha tensión, incluso los parlamentarios de la izquierda la están abucheando. Se ha celebrado un Consejo de Ministros urgente hasta el último minuto de la presentación de esta decisión. Para que os hagáis una idea de lo decisivo que era, Emmanuel Macron se ha reunido hasta 3 veces esta mañana con representantes de grupos parlamentarios y con la primera ministra para intentar lograr los apoyos suficientes, con el apoyo sobre todo de la derecha, pero no ha sido posible. La izquierda parlamentaria ya anuncia moción de censura y también va a tener consecuencias para el Gobierno. Aquí se habla del cese de la primera ministra, disolución por parte de Macron de la Asamblea Nacional y quizá elecciones con ello anticipadas legislativas. Son los reservistas del ejército, cada vez más activos y organizados, son fácilmente reconocibles por su camiseta marrón. El aumento de su presencia en las protestas hace saltar las alarmas. Para este coronel en la reserva, en un país en constante amenaza de guerra, es devastadora la intromisión de la política en las unidades militares. La Armada es la organización más importante. Todos servimos, hombres, mujeres, es una parte integral de nuestra sociedad. Los reservistas son un pilar de las fuerzas de defensa israelíes. En la última escalada bélica contra Gaza llamó a filas a 9.000 de ellos. Hoy, cientos amenazan con colgar el uniforme si se aprueba la reforma y pilotos del escuadrón de élite de las fuerzas aéreas retan con negarse a entrenar. Benjamin Netanyahu es el responsable de esta situación y tiene que entender que es una línea roja y que tiene que parar el tren antes de que se estampe contra el muro, dice este ex portavoz de las fuerzas de defensa. Estamos en la época más problemática de los últimos años. La sospecha de la autoría de Hezbollah en el último ataque a un ciudadano israelí acrecienta la preocupación en los altos mandos.
Si nuestros enemigos nos ven débiles como sociedad, estarán más motivados para atacarnos. La principal es Irán, pero también hay amenazas en áreas de Cisjordania o Gaza. Además de la seguridad, el sector económico también aprieta el botón de emergencia. El Banco Central de Israel alerta de la fuga de capitales y cerebros y más de 250 inversores estadounidenses advierten a Netanyahu de la posibilidad de reevaluar su confianza en Israel de aprobarse esta reforma.